Muy bien. Este tema es realmente complejo, así que trataré de contextualizar un poco todo. El cine, el preciado séptimo arte, nació como una novedad que para términos prácticos era otro descubrimiento científico que se podía explotar, pero Edison no fue capaz de notar la capacidad de complejo lenguaje que se estaba creando. Es así que fuera de aportar directamente a la ciencia, las artes que vertían en él se expandieron. Por otro lado, se podría pensar que la ciencia únicamente contribuye en el aspecto técnico con el cine, creando equipos cada vez más sofisticados que permitan dar un mejor resultado. Y si bien aún no se ha llegado al límite de la innovación, la ciencia ha aportado mucho, pero no significa que es la única forma en la que se ha vinculado al cine, ya que existen productos enteramente científicos o con el objetivo de difundir la ciencia. Si bien hay grandes trabajos, también están aquellos que toman como un punto de partida un evento histórico o un personaje científico. Como sea, la ciencia y el cine se han complementado constantemente y actualmente es bastante usual encontrar muchas obras que son el resultado de la ciencia y la ficción, que con algo de creatividad buscan enganchar al público en el mundo que crean. Y bueno, existen demasiadas matices que sería algo complicado contextualizar, así que ¿por qué no mejor empezamos con el tema? Yo soy Ángel Morales y estoy con Juan Carlos, Jacob y nos acompaña un invitado especial, Jorge, que nos ayudará con el tema de la ciencia para este podcast. Él es director del grupo de investigación de materiales avanzados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de acá de Rebamba, y tecnólogo en artes de la imagen. También ha estado vinculado con el cine desde hace mucho tiempo, así que yo creo que él es el más indicado para empezar el tema. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo se vincula el cine y la ciencia? Bueno, antes que todo, un gusto, Angelito, el poder conversar a través de este medio, no bajo las circunstancias que estamos. De igual manera con Juan Carlos, sí, encantado de compartir esta experiencia. A los años que vuelvo a mi formato favorito, que es el audio, ¿no? En este caso, a través de las redes. Hice algún momento radio, entonces me siento muy cómodo con este tipo de conversaciones, con este tipo de escenarios, ¿no? Bueno, empezando con lo que me preguntabas, en realidad tenemos un sinnúmero de vinculaciones, ¿no? La ciencia, el cine, en principio la vida y el universo todo está relacionado, ¿no? Ya en el contexto específico del cine, podemos hacer muchas relaciones, como tú mencionabas, desde la parte del origen de los materiales que se utilizan para hacer cine. En principio, el celuloide, por ejemplo, es un compuesto químico a base de nitrato de celulosa y hay muchos fenómenos físicos que se incluyen o están inmersos en todo lo que es el arte del cine, ¿sí? Uh-huh. De allí sí, de ahí en lo específico, muchas historias que se han contado, ¿no? De científicos y eventos científicos que se han plasmado en una película. Esa sería todas las relaciones que podría manifestar en principio. Claro, totalmente de acuerdo. No sé si Juan tienes algo que podría aportar de repente por ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerles nuevamente aquí escuchándonos. Jorge, saludos a los tiempos y colega, cineasta. Un gusto tenerte aquí y bueno, vamos a compartir un tema importante, en este caso la ciencia en el mundo del cine. Y bueno, vamos a instruirnos un poco, aprender algo nuevo, se podría decir así, sobre todo lo que esté vinculado al cine. Así que espérennos, escúchennos y aprendamos un poco. Bueno, ¿les parece si empezamos por el origen, como Jorge menciona, ¿no? El cine inicialmente se trabajó de manera física, o sea, básicamente se grabó en celuloide y todos estos elementos que prácticamente ahora es digital todo, ¿no? Y surgió, como había mencionado al inicio, surgió como un invento más que nada y después, dado su fracaso de capitalizarlo por parte de Thomas Edison, un inventor, se desarrolló más en el aspecto artístico. Entonces, es interesante cómo se podría decir que al inicio se alejó un poco de lo que es el desarrollo científico para darle paso más a la exploración artística. Entonces, actualmente ha retomado un poco esto de la ciencia con el hecho de que, no sé si se ha notado, pero muchas series ahora buscan ser
científicamente correctas o cuando menos ajustadas a hechos reales. Claro que también hay otras que no, pero como The Big Bang Theory, por ejemplo, que ahorita fue, bueno, una serie muy, muy popular por el hecho mismo de que te tomaba temas científicos como punto de partida. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? La ciencia eh, tal vez ahora está tomando con fuerza el cine o simplemente siempre ha estado ahí, simplemente que ahora nomás que se le está dando más importancia que antes. Yo creo que, bueno, yo estaba justo revisando, ¿no? Preparándome para este podcast. Quería estar lo más preparado posible, entonces estaba revisando ya específicamente en el tema de películas, ¿no? En el contexto de la ciencia. Y hay películas de 1936, de hace muchos años ya, en donde se habla, por ejemplo, de Pasteur, de Gregor Mendel, del mismo Tesla, ¿no? Ha habido una película ya hace muchos años, pero sin embargo no, hemos visto, como dice Angelito, en estos últimos años como una ola, ¿no? De estas películas que yo pienso que están más enmarcadas en el contexto un poco comercial, ¿no? Tienen todo ese fenómeno de efectos que ya mencionaba Ángel que se aplican, ¿no? Para hacerlo más atractivo comercialmente, pero en principio yo creo que la ciencia y el cine de alguna manera siempre han estado vinculados. No sé qué opinan. Sí, Sobre eso sí, de la ciencia y el cine, ¿la ciencia tiene que ver a la par con la tecnología o piensas que son dos cosas diferentes? O sea, ciencia y tecnología siempre han ido de la mano. Yo pienso que sí, porque tú ponte en el contexto, ¿no? De lo que mencionaba Ángel, Edison, y posteriormente o paralelamente, bueno, o me parece que es antes, ¿no? Los hermanos Lumière tuvieron que basarse en aspectos físicos desde la parte de la ciencia básica para luego plasmar eso en equipamiento tecnológico que finalmente pudimos, ¿no? Ver esto que se menciona, la imagen en movimiento en este caso. Entonces, yo pienso que están vinculados los dos también, la parte de la tecnología también está presente. Porque si vamos desde los orígenes del cine y vemos de la ciencia, tecnología, podemos ver una amplia evolución que fue desde las cintas en blanco y negro, las cintas celuloides que se incendiaban por los compuestos químicos que tenían, luego se crearon nuevos compuestos que no sean inflamables, después tenemos la evolución, bueno, en parte también de cómo grabar el sonido, incluirle en la misma cinta las capturas de sonido de músicas de la naturaleza y después terminamos con la llegada del cine a color, cuando ya se podía capturar imágenes a color por medio de la cámara. Entonces, bueno, eso a la par ha sido a través de la ciencia que conjuntamente con la tecnología nos han ido dando lo que tenemos hoy en día. Tal vez sería eso o estoy un poco equivocado. No, sería correcto, yo estaría de acuerdo en lo que tú mencionas, Juan Carlos, porque tú igual sabrás que ahora, por ejemplo, hay estas carreras que es de ingeniería de sonido, ¿no? Entonces, todos esos conceptos científicos finalmente tú los plasmas ya en la parte práctica, en la parte técnica, pero están basados en conocimientos de ciencia básica, en fenómenos de acústica, en fenómenos de ondas, etcétera, que son conceptos físicos al final. Entonces yo pienso que están vinculados los tres en principio, ¿no? Estaría la ciencia como ciencia básica, desde los conceptos básicos, y eso se va plasmando finalmente en el tema de la parte de tecnología, ¿no? Que nos ayuda ahora. Los softwares para edición no son más que algoritmos, ¿no? Que utilizas tú para editar. La información que vemos ahora en las películas digitales no son más que números, ¿no? 0, 1, y así se almacena la información y eso es producto de investigación, ¿no? Lo propio que mencionabas tú, por ejemplo, el desarrollo de las distintas cintas o materiales que utilizaban, ¿no? Las personas habrán tenido que experimentar, ¿no? Para ir cambiando desde esos problemas técnicos que tuvieron, experimentar, probar, y ahí tú te planteas hipótesis, ¿no? Perdón que hable un poco muy adentrado a la ciencia, ¿no? Pero así es como ha funcionado el desarrollo del cine, digamos, de alguna manera, y todo lo vinculado a este arte en este caso. Claro, y tranquilo con los temas del cine, ahí hablando nomás si entendemos, porque yo vi Breaking Bad y la teoría del Big Bang, así que sí tengo conocimientos. Ok. Pero sí, bueno, ahorita han estado hablando hemos estado hablando con respecto a la influencia de la ciencia en el aspecto técnico.
si bien es innegable que la ciencia influye técnicamente en muchas áreas, en muchas disciplinas, ¿qué ha aportado la ciencia en cuanto al aspecto creativo del mismo cine? Y me vale destacar un ejemplo bastante interesante. Para la creación de los sonidos, justo mencionaste esto de la ingeniería de sonido, se me vino a la mente la película de Jurassic Park, cuando los dinosaurios, prácticamente ninguno tiene un registro, científicamente hablando, ¿no? Y técnicamente no se tiene un registro real de un dinosaurio, pero para hacer esta película los ingenieros de sonido investigaron básicamente la historia de los dinosaurios que presentaban en pantalla y desarrollaron un sonido característico de cada dinosaurio en base a mezclar sonidos de diferentes animales que en términos de evolución habían sido los sobrevivientes a los dinosaurios. Entonces me pareció algo interesante que sin la ciencia en sí no se hubiese podido concretar, y sirvió como complemento porque al final eso es lo que hace un proyecto de sonido. Los creativos de sonido lo hace más interesante que de haber agarrado un audio de un animal feroz, vivo, no extinto, que ponerse creativos y tratar de crear un sonido totalmente original. Y aunque Jurassic Park es un ejemplo muy, muy común, es probable que en otras películas la ciencia como un elemento artístico o como un complemento artístico se haya utilizado bastante. No sé si a ustedes se les ocurre algo más. Yo podría mencionar tal vez los efectos ahora en estas películas del espacio, ¿no? No podría afirmar, no he realizado investigación al respecto, pero entendemos que la NASA ya ha captado algunos sonidos del espacio, ¿no? Y tal vez si no se ha utilizado ya esos sonidos reales del espacio en alguna película hasta el momento, tal vez en un futuro se utilicen, ¿no? Entonces nuevamente ahí vemos el aporte de alguna manera de la ciencia, de la investigación en este caso. Claro. Es sobre, bueno, perdón. Sí, continúa. Sigue. Sobre eso te quería preguntar a Jorge, ya que estás en eso, de la ciencia. ¿Tanto se ha metido la ciencia en el cine que se ha ido a la par que, bueno, de mi parte quería aportarte del tema de la ciencia ficción? Es decir, ya mencionaste el tema del espacio y todo eso, tantas cosas. ¿Piensas que la ciencia ficción en las películas, desde los orígenes, nos han estado mintiendo? Es decir, las naves espaciales, cómo viajan, que la velocidad de la luz, que tienen sus turbinas y no sé qué cosas nomás, que pueden respirar en el espacio, que tienen sus cascos y tantas cosas. Es decir, la ciencia siempre ha estado en el cine y, bueno, lo que se ha llamado hoy en día ciencia ficción y que ha dado la apertura a cientos y cientos de películas, tal y como nos habló Angelito de Jurassic Park, que es algo que está explicado científicamente para que el público entienda, pero no necesariamente supondría yo que es científicamente real lo que estamos viendo. Claro, en ese sentido yo pienso que siempre como el cine, la cinematografía es una industria como tal, pienso que siempre se busca esa parte, ¿no? Que al final es el lucro en ese sentido, ¿no? Entonces, yo pienso que sí tratan como no sé si es la palabra más adecuada, pero como de exagerar un poco para llamar la atención y hacer vendible ese producto comercial que es una película, ¿no? Pero, sin embargo, como tú sabes, Juan Carlos, tú que has escrito algunas historias, ¿no? Para cortometrajes, tienes que partir de algo, ¿no? De una idea o basarte en algo, generalmente algo ya existente, o tienes que partir de algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, nosotros como público lo que vemos es finalmente el producto acabado, ¿no? Que es la película con los efectos especiales, sonido envolvente, etcétera, etcétera. Pero hay una historia que se cuenta y esa historia tiene que haber partido de algo, ¿no? Y claro, nosotros no lo sabemos, la gente no investigará, yo no he investigado a detalle, ¿no? Pero hay muchas películas que parten de algo, ¿no? De una idea, de una historia. Habrá historias que partirán de investigar muchas cosas, ¿no? Y claro, sobre eso se habrán basado algunos de los hechos o historias que tú mencionas, ¿no? Como el tema de los ovnis, naves espaciales, etcétera, etcétera. Entonces, tendrán una parte de una base sobre algo real, pero tendrán también una parte de esta parte que menciono de hacerlo como más comercial, más llamativo. Ese sería mi criterio respecto a lo que comentas tú, Juan Carlos.
Si me permiten aportar algo más, me parece interesante el hecho mismo de que sí, el cine es efectista como tal. La ciencia no se va a poner a explicar en un largometraje o en una serie tal cual funciona, porque para una audiencia que se busca cautivar, tal vez no sería lo más apropiado. Si bien hay series donde el tema de la ciencia, cualquiera que ésta sea, se desarrolla un poquito más que en otras, en la mayoría simplemente son para mostrar un poco, una cuestión de que incluso se pueda tomar como estatus. Es bien conocido el montaje del hacker que teclea la computadora a lo loco y ya hackeó el Pentágono, por ejemplo. Todos sabemos que realmente no funciona así, o cuando menos yendo a la realidad no sería tan fácil, pero al ser una película se toma la licencia de mostrar algo de ciencia, pero no tan exacta. Y con respecto a lo de la astrología, me parece, perdón, astronomía, la astronomía, me parece que hay una película muy interesante al respecto, que ha ayudado muchísimo a la ciencia, si no me equivoco, fue Interstellar. Es la primera película que gracias básicamente al dinero que se pudo invertir en ella, se pudo crear una representación gráfica, digamos, bastante realista de lo que es un agujero negro, si no me equivoco. Entonces, me parece interesante que por ese lado sí se puede explorar, sí se puede complementar el cine a la ciencia partiendo de contar historias y tienen mucha influencia porque hay muchas historias que hablan de un tema de ciencia en general, en específico, perdón, que al final termina alentando al público a seguir esto, a seguir lo que se presenta en pantalla, ¿no? No sé, alguna serie, por ejemplo, sobre doctores que ha cautivado al público y que puede ser que influya a muchas personas a seguir la medicina y así como muchas otras. No sé, como mencioné hace rato también, The Big Bang Theory es una serie que es posible que muchas personas se hayan visto influenciadas y hayan decidido estudiar algo de física o física de partículas o ingenierías, etcétera. Entonces, me parece algo interesante La también teoría de la cuerda. exacto, que se puede. Ah, y esas otras también, las personas que el público se ha hecho más consciente de los temas de ciencia que hasta hace no mucho eran como que muy reservados digamos que era una jerga exclusivamente científica, pero ahora esto lo ha hecho más, series como esta lo han hecho más común, el lenguaje de hablar de, como tú dijiste, ¿no? Partículas, que la teoría del todo, que sí, que no, etcétera. Otra cosa, Jorge, que de lo que te escuché que hablaste al principio también, y ahora se topa el tema de nuevo de la física. Sobre la física en la ayuda como ciencia en el cine, no sé si han visto, hay un comercial de estabilizadores de cámara. Le ponen a una cámara en la cabeza de una gallina. Y por más que se mueve, la cabeza de la gallina siempre se queda fija y no, o sea, y todos los planos están perfectos, nada de movidos. Hay algo que siempre hemos tenido el problema aquí, es que cuando intentas grabar con cámara a mano, ¿no es cierto? Pero ya existen los Steadicam y ahora son los nuevos que tienen el sistema eléctrico estabilizadores de las cámaras, no recuerdo el nombre, pero bueno, ya estabilizadores de cámaras que por más que tú le mueves, te corres, le alzas a la cámara, todo siempre va a estar enfocado, o sea, estabilizado en un punto fijo y te va a grabar tal y como está encuadrado el plano. Ya, entonces en eso tiene que ver la física en sí para lograr todo eso, para lograr la estabilización y todo eso que se presenta desde lo más sencillo, desde los trípodes hasta los Steadicam y estabilizadores. Claro, yo diría que nuevamente que sí. Estoy diciendo que sí a todo. Yo diría que sí, porque nuevamente ahí juega el tema de centro de gravedad, ¿no? Que se trabaja en los cursos básicos de física. Entonces, sobre ese principio se habrá trabajado, ¿no? Para lograr este efecto de que finalmente tú tienes la cámara y no se haga ese movimiento
que se visualiza, ¿no? Cuando haces una grabación casera, ¿no? Con una cámara de video a mano. Entonces se visualiza el movimiento de la cámara, pero con estos equipos de Steadicam y otros, las mismas grúas también, por ejemplo, ya no se ve este efecto, ¿no? Pero eso está basado sobre fenómenos físicos, ¿no? Ahora, nuevamente aquí lo que vemos ya es el producto final, ¿no? Porque la empresa que te vende el Steadicam, la grúa, estos otros dispositivos no te cuentan o no especifica eso, pero para eso se requiere investigación, ¿no? Para hacer corregir todos esos errores y ver lo más posible que se pueda ayudar en este caso para estos efectos que se hacen en los videos. Ya me acordé, Gimbal se llama. Los Gimbal. Antes eran Steadicams. Ya. Es Claro. bueno, y a la par con la tecnología se podría decir. Claro. Uh-huh. Ya, me gustaría también comentar lo otro que decía Angelito respecto a la ciencia, ¿no? Lo que quería complementar yo es que, como ustedes saben, hay públicos y públicos, ¿no? O hay, claro, públicos potenciales o estos segmentos que les llaman. Entonces, claro, en algunas películas están enfocadas netamente o incluso manejan el lenguaje de la ciencia como tal, ¿no? Entonces, de lo que yo estaba revisando y conversaba con Angelito, algunas de las películas que queríamos comentar en la noche, yo vi algunas películas, ¿no? Como ya les comento, La Guerra de las Corrientes, la película de Marie Curie, Gregor Mendel, Los viajes de Darwin. Entonces, algunas de las que me llamaron y que más me gustaron fueron que es El hombre que conoció el infinito, no sé si ustedes han visto, que es nueva, es relativamente nueva, me parece que es del 2017, si no me equivoco. El hombre que conoció el infinito, que habla de un matemático, hindú. Entonces ahí se da, yo no sé cómo lo construyeron, ¿no? Pero ahí se habla de todo el proceso que generalmente sigue una persona cuando va a hacer un estudio de doctorado, estudios de posgrado. Entonces, y cómo se da el proceso para publicar un artículo, por ejemplo. Entonces, utiliza ese lenguaje. Entonces, ese estará orientado para un público objetivo, ¿no? Y lo mismo me ocurrió con esta película que es de Pasteur. Déjame, no recuerdo el nombre exacto, era La tragedia de Louis Pasteur. Esa es una película de 1936 y de igual manera tiene un lenguaje, es a blanco y negro, pero tiene un lenguaje que igual, como muy técnico, como de muy ciencia, en el cual tú vas aprendiendo inclusive. Entonces son las que más me gustaron a mí, sí, pero están estas otras películas que ustedes ya han visto, ¿no? Como Tesla, El Código Enigma, La Mente Brillante, que ya no utilizan tanto el lenguaje como de la ciencia, sino más se enfocan como les decía yo, como en la parte comercial, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el tema de La Mente Brillante, ahí hay una crítica que hacen algunos estudiosos de esta teoría de juegos, me parece que es lo que se propone en esa película o no de lo que se habla, que no es tan estricta la explicación que se hace en la película como es esta temática que se maneja en el campo de la ciencia. Eso quería complementar antes que se me vaya la idea. Sí, me parece genial y tienes razón. Creo que hay que diferenciar entre dos clases de películas. Las que, bueno, como tú dices, hay un público objetivo al que se dirigen y es más como que más cerrado este público y tratan de ser científicamente precisas. Y luego están las otras películas que, si bien hablan, como había mencionado al inicio, no hablan de un personaje histórico, pero no necesariamente lo desarrollan como tal. Entonces, algunas de las películas como El juego de imitación, por ejemplo, donde se habla de la vida de Alan Turing, no precisamente habla de cuán complicado fue desarrollar lo que Alan Turing hizo, sino se centra más en la vida del personaje que en la ciencia que desarrolló. Entonces, ahí se va por el lado más comercial, como dices, que por el lado científico, porque, bueno, la idea principal de hacer esto es que se venda, ¿no? Pero en esa película yo sí diría que sí le combinan las dos cosas, en cambio, a diferencia de las otras que mencionaba yo. Porque estas máquinas que aparecen en la película, tal cual tú encuentras en libros y se habla de esas máquinas, ¿no? Que se entiende ahora que son las precursoras de las computadoras. Entonces, ahora el nombre ahí sí no está, bueno, aunque sí lo conocen como estas máquinas de Turing en algún contexto, el nombre correcto o como se conocían también son máquinas Bombé. Entonces, ese es el nombre que uno encuentra en libros o la descripción, ¿no? Que también se lo conocen como estas máquinas de Alan Turing, pero
Y se muestra, claro, eso se muestra en la película, ¿no? Claro, pero por otra parte, como dice Angelito, igual hay una historia que cuenta esta relación del personaje, en este caso la Turing, con esta chica, ¿no? Que no recuerdo el nombre del personaje. Entonces también como que va combinando las dos cosas para hacerlo un poco más interesante en este caso. Ya, pongamos una fusión más o menos así. Mira, lo que hablaste de películas que son basadas en una persona y cómo ha influenciado a las demás películas. En el ejemplo de la teoría del todo, ¿no es cierto? Nos habla de Stephen Hawking, ya que hizo su teoría de los agujeros negros. Mira, pero sin embargo la película nunca mostró un agujero negro. Se trataba más de la vida de Stephen Hawking y cómo lo desarrolló, mostrando su inteligencia, toda su capacidad, sus tesis y todo hasta lo que llegó, ¿no? Pero partiendo de eso, otras personas que son netamente escritores de ficción usaron lo de los agujeros negros, que fue en teoría, una teoría creada para plasmarlo en algo real y yo que sé, en una película después crear los agujeros negros y que absorbe todo y que trate la película sobre cómo un agujero negro puede destruir la Tierra, que se está acercando, o que se come planetas, o cosas así. Y bueno, a partir de eso inspirar igual cualquier otros científicos que pudieron haber creado alguna teoría sobre, yo qué sé, el origen de las especies, ya de Charles Darwin, cómo se iniciaron, otros les llevaron a la ficción y crearon una película a partir de esa teoría de cómo evolucionó el hombre. Es decir, que todo tiene una base real, de la que después los escritores creativos parten de eso para mostrarnos lo que estamos viendo después. Puedes crear una teoría de viaje al espacio y después plasmarlo en una película que ya no sería real. Tal vez por eso es que nació la ciencia y la ficción fusionadas en ciencia ficción. Te muestran algo que tuvo bases científicas reales, pero llevadas al cine que ya te vende, que es comercial, con algo entretenido, una historia que contarte. Claro, ahí permíteme hacer una parte en broma y parte en chiste, lo que preguntabas tú acerca del agujero negro, ¿no? Porque una broma Angelito Juan Carlos pide imposibles, ¿no? Porque la teoría del todo me parece que se publicó en el 2000, ¿en qué años? En el 2014, ¿no es cierto? No por lo que no es cronológicamente exacto, la publicación de la película y la publicación de la teoría. No. ¿En qué año se publicó la teoría del todo? En el 2014, si no me equivoco, la película. Sí, en 2014. Sí. La primera imagen de un agujero negro se publicó en el 2019. Los científicos ya pudieron tomar una imagen, pero recién fue en el 2019. Entonces, en ese sentido, claro. Juan Carlos pide imposibles. No, creo que lo que se refería es más que nada al hecho de que como tal la película no sé, como hace rato mencioné, no hace énfasis en el trabajo científico, sino más en la persona que está detrás del trabajo científico. Entonces, más nos cuenta la vida antes se me fue el nombre. Stephen Hawking. Ya. Claro, no, sí, por eso decía que era parte en chiste y parte en serio, ¿no? Claro, en ese sentido tiene razón Juan Carlos, que efectivamente el enfoque es igual en este caso en esta relación, ¿no? Que se establece entre Stephen Hawking y también la señorita que aparece en la película, no recuerdo tampoco el personaje, pero hay un enfoque, ¿no? en esa relación. Claro, y no se profundiza en el acontecimiento, en el hecho científico que finalmente le dio a conocer a Stephen Hawking, ¿no? Entonces, ahí nuevamente lo que mencionaba yo al inicio era eso, ¿no? Que es un poco el hacerlo más comerciable al producto en este caso, más que como que traducir, ¿no? Tal cual los eventos que ocurrieron alrededor de la vida del científico, ¿no? Para eso está ya este otro género, como ustedes conocen, de los documentales. Entonces, en los documentales sí se habla 100%, ¿no? De los acontecimientos, descubrimientos, eventos científicos que hicieron los personajes, ¿no? Y por eso, claro, se generó este género, entiendo, ¿no? Ahí me corriges, Juan Carlos, de este género de la ciencia ficción, ¿no? Que combina y mezcla en diferentes proporciones, diríamos, estas dos cosas que es la ciencia y la ficción.
Claro. Entonces en eso todo tendría un equilibrio y pienso que la ficción no se podría crear si no fuera a partir de la ciencia, ya que desde la ciencia creo que en tiempos, no sé, incluso hasta ahora, todo el tiempo hemos tratado de por medio de teorías ver si algo es sustentable, si se puede lograr, como los viajes en el tiempo, sea regresar, sea al pasado o ir al futuro. Creo que eso, no sé, tal vez hicieron científicos que quisieron demostrar que eso se puede hacer real, pero como no se ha podido lograr eso en la vida real, fue llevado por medio de películas, que cada quien creó su versión de los viajes en el tiempo, también los viajes en el espacio. Actualmente no existe una nave espacial capaz de viajar de aquí a la Luna y regresar el mismo día o viajar a otros planetas y darse las vueltas y todo eso, pero la ficción sí lo ha logrado. Han creado naves espaciales que pueden recorrer, que es la velocidad de la luz y tanta cosa, que partieron a través de una teoría científica o de estudios científicos. De no haber existido estos, tal vez no existirían esas películas como tal. Claro, en ese sentido, yo repito nuevamente lo mismo, ¿no? Nosotros simplemente vemos el producto final, ¿no? Pero no sabemos cómo se van originando esas historias, ¿no? Entonces, yo de lo que estaba revisando, por ejemplo, de Tesla, él ha sido ya el precursor, por ejemplo, del control remoto, de la transmisión de energía a través del espacio. Bueno, tenía esa idea loca, ¿no? Porque que finalmente lo convirtió en una persona o lo alejó, ¿no?, de su entorno. Entonces, en ese sentido, yo pienso que igual muchas historias se basan en estas ideas locas que, entre comillas, tienen los científicos, algunos, ¿no? En cosas que se pueden crear. Esto mismo de estos monstruos, por ejemplo, que hay películas ahora de que se derivan en un laboratorio, etcétera, etcétera. Al final, si es que los científicos quisieran hacerlo, lo podrían hacer. Ahora tenemos, creo que contamos con la tecnología, con todo el conocimiento en la parte de biología para crear ese sinnúmero de criaturas monstruosas que aparecen en las películas, ¿no? Sin embargo, hay temas de ética científica, ¿no? Y por eso es que en la comunidad científica no lo ha hecho, ¿no? Entonces yo pienso que quienes cuentan las historias, quienes escriben los guiones para las películas, en algo se basan para crear esas historias, ¿no? Estos monstruos, esos viajes del espacio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y las Creo que me alguna dice, parte. Uh-huh. ajá, sobre eso, he entendido que la mayoría de científicos y tantas cosas ha salido de Alemania. Y bueno, Alemania me ha sorprendido con los científicos que han trabajado en clones, Uh-huh. o sea, en crear clones. Y se decía, no se sabe si es verdad, que en Alemania creaban clones de un alien alemán, de un ser perfecto, no sé, de un rubio alto, de cuerpo proporcionado, fuerte y todo eso, y le comenzaron a hacer varios clones de ese mismo ser para crear un mundo lleno de seres de raza superior. Alemanes. Decían eso, que sí, podían tener un montón de alemanes, iban a salir, estaban incubados y partían a hacer clones. Y eso haría que puedes clonar a una persona. Y con eso en pie se dieron campo a varias películas de ciencia ficción tratadas de clones. Exacto. El clon malvado y cosas así. Exacto, eso es lo que digo yo. O sea, ahorita con la tecnología, con la investigación que se ha hecho acerca del código genético, del ADN, etcétera, etcétera, la comunidad científica está en la capacidad de hacer lo que tú mencionas, ¿no? Clonar a una persona. Bueno, me parece que de hecho salió una noticia de algún bebé en este tiempo, algo al estilo, algo al respecto. Pero el tema de ética científica no lo permite, ¿no? Pero como menciono, quienes redactan estas historias de los guiones, de las historias de los libros de ciencia ficción incluso, se basan en esto, ¿no? Yo pienso que se basan en esto porque de otra manera, ¿cómo se explica tanta imaginación, digamos? Y lo extrapolan, digamos, de alguna manera o lo exageran para hacer esa historia más impactante o más comercializable en este sentido. Buscan desarrollar una historia en base a un elemento científico que aún no ha sido demostrado o un avance tecnológico que aún no ha sido
conseguido. Y creo que eso me Exacto. recuerda mucho a Black Mirror. No sé si algunos han podido realizar o ver, la serie. Es muy buena y trata sobre este tema de la tecnología y cómo puede ser terriblemente perjudicial, ¿no? Entonces, se remite mucho a lo que es la ciencia ficción porque es básicamente desarrollar algo de drama, alguna historia que se base en un elemento que no ha sido desarrollado en la actualidad o que no es viable en la actualidad y crear ahí una historia que nos cuente algo. Claro, pero siempre hay cosas, ¿no?, que ya se presupone que en un futuro lograrán realizarse, ¿no? Yo pienso que allá como que se adelantan un poco quienes escriben estas historias. Entonces ven un poquito más allá de lo que posiblemente va a crearse, va a descubrirse, etcétera, etcétera. Y claro, a nosotros como público nos interesa esas, nos llama la atención, ¿no? Y se basan, yo pienso, de eso para crear estas historias que finalmente van a vender, ¿no? Porque nos interesan como público. Y ya, bueno, Jorge, ya que estás en el tema de la ciencia, siempre he tenido esta curiosidad. ¿La alquimia es llamada una pseudociencia o es ciencia en sí? ¿Cómo es lo que nace la alquimia? Porque a partir de eso también ha existido varias teorías locas a partir de la ciencia de la alquimia, como es traer a un muerto a la vida, o ver la fórmula para la juventud o vida eterna, que bueno, creo que eso es de la piedra filosofal, no sé, pero siempre se ha buscado, ¿no? La manera en que un humano no envejezca o que sea inmortal, o si alguien muere, traerlo de nuevo a la vida, o no sé qué más puede ser, pero bueno, todo lo que se ha estudiado o lo que estudia en sí la alquimia, que es algo que la ciencia no puede explicar, pero creo que se derivó y se creó esa, les he dicho que es una pseudociencia, no sé cómo se definiría desde el punto de vista científico. Claro, al inicio era, me parece que era tal cual como una pseudociencia, ¿no?, que lo practicaban estos personajes en con sus experimentos, ¿no? Uno ve esas imágenes de estos alquimistas antiguos, ¿no?, que trabajaban en sus laboratorios. Pero sin embargo trabajaban, ¿no?, desde el punto de vista también un poco mezclando con el tema de la filosofía, el tema de la química como tal, la metalurgia, la física, la medicina. Entonces yo pienso que en alguna parte se fue también o se hizo un aporte desde esa área, ¿no? Finalmente para que se deriven algunos de estas ciencias ya como la química, ¿no? Entonces, de alguna manera sí se considera, por ejemplo, en el caso de la química, que la alquimia es una de las precursoras para la creación de la química. Claro, y creo que eso también lo da lo que tú mencionas, ¿no? Tomar esa denominación como pseudociencia, ¿no?, que lo hace de alguna manera un poco interesante, y tomar todas esas historias de esos alquimistas, ¿no?, que trabajaban con esos instrumentos, hirviendo cosas, tratando de encontrar la piedra filosofal, entre otras cosas. Eso creo que les llena de una mística que también lo hace nuevamente, en este caso, atractivo para un público y para crear historias. Entonces yo pienso que nuevamente en este caso, por ahí es por donde lo toman las personas que crean historias, que redactan guiones para basarse en estas historias que se cuentan en torno a la alquimia y a los alquimistas. Sí, claro, eso es algo que siempre he querido saber, qué mismo es la alquimia, ya que tenemos aquí la oportunidad de preguntarte, chévere. Sí, es la precursora de la química. Y sí, como dice Jorge, es verdad. Lo interesante de ahí, de la historia y de la ciencia en sí, es que son puntos de partida para crear historias interesantes. Dilemas filosóficos, dilemas éticos, como la clonación, por ejemplo, y toda clase de cosas que haga reflexionar al público sobre un tema en específico. Entonces me parece genial. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito de los efectos negativos que ha tenido el sumar la ciencia en el cine? Yo podría decir que, por ejemplo, ¿cuántas historias de magos conocen? Realmente ya no se hacen historias de fantasía como tal, porque la gente, el público, perdón, está bastante a gusto con historias que te explican desde un punto de vista científico cómo funciona todo. Entonces, prueba de esto son las dos películas de magos, que no me acuerdo cómo se llaman, Los Ilusionistas,
No You See Me, que básicamente son magos, pero al final te explican que todo es un simple truco. Y si bien la magia sí es un simple truco, es un truco, ¿por qué no tomar este punto de algo de fantasía? Por ese lado, ahí sí hay algunas películas, pero se ha dejado, yo creo que se está dejando un poco de lado eso por el mismo hecho de que la ciencia se ha presentado más como elemento fuerte dentro de toda clase de producto audiovisual. Ya no, después de Harry Potter, creo que ya no van a ver más, diría yo, no sé. Eso, y también el lado negativo, digamos, de que se expliquen demasiado de un proceso, digamos, un poco más exacto, hace que muchas personas que, me incluyo a veces, puede pasar que cuando vemos alguna serie que tiene rasgos científicos tendemos a creer que eso lo es todo, es la panacea de la información y que gracias a esa serie ya podemos saber lo que sabe un científico. Y creo que esto es un error y algo muy negativo, pero creo, y es algo propiamente del público, diría yo, porque si bien la serie no busca enseñar, toma como elementos de inspiración la ciencia, pero el problema es que todos los proyectos que están saliendo ahorita tienen este enfoque científico, pero no sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? Claro, ahí mira, retomaría el ejemplo que les comentaba, ¿no? De esta película Una mente brillante, que todos habrán visto, que habla acerca de John Nash, que era el precursor de la teoría de juegos, ¿no? Claro, yo lo tomo, en general yo lo tomo como un aporte el hecho que se utilicen, que se cuenten historias de científicos o acontecimientos científicos en el cine, porque eso permite divulgar de alguna manera o que el público común y corriente que no se ve muy atraída por la ciencia conozca al menos o tenga un acercamiento al menos momentáneo, ¿no? Con la ciencia. Esa parte yo rescato y considero que es la parte positiva. Ahora, la parte positiva en este mismo caso que les comentaba es, por ejemplo, que ya una persona que conoce en sí de la historia de este matemático, John Nash en este caso, va a hacer esa observación, ¿no? Conociendo, claro, de lo que se trata, el tema que se presenta en la película, por ejemplo. Y eso es lo que les comentaba yo, ¿no? La teoría de juegos, hay una crítica o una observación a la película que no se describe en estricto rigor como es en realidad, ¿no? La teoría de juegos, ya en estricto rigor, se trata de un área de investigación en la que cualquier interacción social puede considerarse como un juego, entonces ahí se establecen jugadores, reglas y hay consecuencias. Y sobre eso se aplican modelos matemáticos y se obtienen resultados que se pueden discutir, ¿no? Claro, y ahí en la película hay una escena, ¿no? En la que aparece un grupo de chicas con una rubia, me parece, en el centro, y este personaje que hace de John Nash, perdón, ahí trata de explicar la teoría. Entonces, la crítica que se hace es que no se apega al concepto real de la teoría de juegos. Entonces, por ese lado podríamos tomarlo como negativo, ¿no? Que en algunas películas como que no se cuenta tal cual los hechos o se tergiversa de alguna manera los acontecimientos científicos o inclusive la vida de algunos personajes, ¿no? Podría mencionar también esta otra película, no sé si han visto ustedes, de Marie Curie, que ya publicada hace algunos años, sí. Ahora sé que se está publicando otra que es radioactiva, algo así, ¿no? Pero en esta que les hablo yo de que titula Marie Curie tal cual, igual se enfoca en una historia amorosa, ¿no? Yo vi la película y no me agradó mucho porque no cuenta nada respecto a Marie Curie, más bien solo se habla de este romance que tiene Marie Curie con este personaje, con el hombre que aparece en la película, ¿no? Entonces, ese sería como el lado negativo de la ciencia, o de involucrar, más bien sería involucrar la ciencia en las películas o en el cine. Esa parte de que no se apega tanto a la realidad. Pero ahora eso tiene sentido, ¿no? Como ya conversábamos desde el punto de vista comercial, lo que se busca más bien es vender la historia más que contar hechos históricos, ¿no? Para eso están los documentales. Y ya, como estaba mencionando Angelito, de los puntos negativos de la ciencia en el cine, era verdad. No sé si te has dado cuenta, hay comunidades de científicos o cosas así que siempre tratan de desmentir todo lo que se ha visto en películas, o físicos o lo que sea, y decirte que tales cosas serían imposibles que pasen y que por tal esa película está mal, y tienden a hacer una crítica de que por qué se hizo así y tantas cosas.
Haters. Depende, ¿no? Si es que la película fue llevada desde un punto de vista netamente científico y real, o fue ya algo de ficción. Pero igual, así sea ficción, en todas partes se están mintiendo y están desmintiendo buenas cosas así. Estas personas. Por ejemplo, de que si disparas con una bala, o sea, con una pistola, disparas al candado, el candado no se rompe y que la bala rebota y no le causa ningún daño al candado. Pero si te das cuenta en las películas siempre disparas y plum, y el candado se hace pedazos y ya puedes entrar. Diferentes cosas así que la ciencia o la física está desmintiendo. Entonces, un punto de vista negativo de las películas sería de que no te están contando algo que es verdad y verdad te estarían mintiendo, te estarían desinformando y para fines prácticos te estarían dejando en la ignorancia porque tú lo que viste ahí al final no es real, pero tú pensabas que es real. Entonces, wow, ¿cómo aplico eso en mi vida? O sea, me estuvieron mintiendo todo el tiempo. Creo que eso sería un punto negativo de las películas. Claro, pero ahí yo pienso que ya más bien dependería de nosotros como público, ¿no? El tratar de averiguar y no convencernos, como decía Angelito, de lo que vemos, no creer que eso es la verdad absoluta, ¿no? Sino más bien debemos complementar investigando por nuestra cuenta, ¿no? Revisando libros, enterándonos tal cual de los acontecimientos o de los fenómenos físicos como ocurren, ¿no? Porque al final lo que mencionas tú, Juan Carlos, de esos efectos, finalmente es lo que venden las películas, ¿no? Y eso es lo que al público nos llama la atención o nos agrada, ¿no? El ver todas esas cosas imposibles, ¿no? El hecho que personas vuelen o den saltos grandes, que vuelen por las paredes, etcétera, etcétera. Nosotros al final sabemos que eso se hace con este efecto que se llama croma, ¿no? Que hay personas o hay grúas que mueven a estas personas, pero finalmente eso nos gusta también como público, ¿no? Ver todos esos efectos nos atrae, nos llama la atención, nos motiva para quedarnos pegados a la pantalla. Sí, totalmente. Claro. Continúa. Pero hasta qué punto podrías exagerar en eso, porque puede haber un límite, ¿no? Porque hay películas que son 100% ficción, en donde no importa lo que se esté haciendo, ya te va a resultar creíble. Pero hay otras películas que son llevadas desde el punto de vista más real, incluso ahí te estarían mintiendo. Es decir, bueno, el cine siempre va a ser ficción, nunca va a ser completamente real. Incluso los documentales, no sé si son 100% reales, creo que tal vez alguien acomoda algo de la manera que a ellos le pareciera mejor. No sé, llevándonos para contar una buena historia, porque sabes que las coincidencias o no se dan y lo que la gente quiere ver es algo que le emocione, que ponerse a ver algo que le va a aburrir en los documentales, mejor no. Entonces, creo que de parte y parte el cine o documentales tienen algo de ficción. Bueno, yo diría que en la vida mismo creo que no todo lo que conocemos siempre hay un trasfondo. Y lo habrá también en el caso de estas historias, ¿no? Habrá igual un trasfondo, algo que no es real en este caso. Bueno, eso ya es otro tema que se podría discutir, ¿no? Pero lo que yo mencionaría sería que al final nosotros como público decidimos finalmente qué película vemos y la sugerencia sería en este caso no dejarnos convencer en totalidad por todo lo que vemos, ¿no? Y eso lo extendería yo a la vida en general, ¿no? En este caso dice basada en hechos reales. Claro, igual, ¿no? Habrá un mayor porcentaje de los hechos reales, pero como dice Juan Carlos, y ahí coincido yo con Juan Carlos, siempre igual habrá una cosa que no se ha contado o que se ha manipulado en un menor porcentaje, ¿no? Pero siempre en la vida ocurre eso. La condición misma del cine busca contarte una historia más que presentarte la historia en sí. No te muestran que se demoró 100 días en armar algo, sino que hacen un montaje de 2 minutos de la persona cortando, uniendo cosas y al final ya tienes el resultado final. Pero sabemos que en la vida real no funciona así. Claro, pero y de ahí mismo el nombre, pues por eso se llama el género de ciencia ficción,
que tiene parte de ficción, tiene parte de ciencia, ¿no? Claro, si es que nos gustara ver ya cosas más estrictamente dentro del rigor científico, ya tendríamos que adentrarnos por los documentales, pero también con la consideración que decía Juan Carlos, ¿no? Que siempre igual habrá, repito, yo y coincido, un trasfondo que no será real o siempre habrá algo atrás también. Uh-huh. Igual los documentales tampoco tendrían que, o sea, no estarían totalmente mostrando la realidad, porque al final, como dice Juan, sabes que es una persona o un grupo de personas que se organizó tras una grabación para organizar todo el elemento para contar una historia. Y de ahí que muchos documentales vienen a ser tremendamente llamativos porque te cuentan una historia en sí, más que te muestran hechos que sucedieron en la vida real. Entonces, condición misma del cine, lo repito otra vez, es la misma condición del cine, que te busque contar una historia más que enseñarte como tal algo específico. Claro, pero yo pienso que habrá de los dos lados, ¿no? Habrá igual historias bien contadas desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Con su curva característica de inicio, el éxtasis y la parte final. Y habrá historias y claro, y tendrán igual una parte de un rigor científico y aparte de la historia bien contada. Y habrá otras películas que no lo tendrán, ¿no? Ni la buena historia y tampoco el rigor científico si es que se basan en algún evento científico, en algún hecho real. Entonces, encontramos de todo, también en la parte del cine, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en este caso, mira que estamos viendo un campo como es la ciencia en el cine, pero mira que esto es bastante amplio porque incluso puedes ver la medicina en el cine y series de televisión que se trata sobre medicina y todo eso, y no sabemos si es que en verdad nos están contando algo real o nos están mintiendo. Es decir, una persona le dispararon por ahí, se comienza a desangrar y viene el doctor y milagrosamente por ahí va y le sana. Y cuando en la vida real ya alguien le disparó por ahí y es chao, nos vemos, muerto. Entonces, miren, en todo el campo que le metan en el cine no va a ser real, sea ciencia, sea medicina, sea deportes, creo que en todo va a haber la ficción. Claro, mira, yo pienso que lo vamos a poder comprobar justo en este acontecimiento que estamos pasando, ¿no? A nivel mundial, este tema del COVID, del coronavirus. Nosotros hemos tenido entre comillas, la suerte o entre comillas, la mala suerte, ¿no? De ser parte de esta experiencia mundial, ¿no? De este acontecimiento real. Y ya nosotros de la vida de las películas. Exacto, perdón. Exacto, claro, pero y a futuro, ustedes creen, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que a futuro habrá un sinnúmero de películas basadas en este acontecimiento. Entonces ahí nosotros podremos decir si es que en realidad esas películas contadas se apegan a lo que nosotros vivimos como experiencia, porque en este momento nosotros estamos siendo parte de esta experiencia, ¿no? Para mala o para buena suerte. Y a futuro, como digo, a futuro se crearán películas, documentales, series, etcétera, acerca de este evento. Entonces ahí nosotros veremos qué tan creíbles son esas historias, qué tan ciertas. Claro, desde nuestro escenario no podemos vivir todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, pero de alguna manera podremos dar un criterio, ¿no? De qué tan apegado a la realidad van a ser esas películas, esos documentales, de esas historias que ya se contarán o se crearán, escribirán, producirán en los siguientes años. Totalmente, sí. Apelando a la pandemia propiamente dicho. Ajá, y como siempre se ha dicho, la realidad a veces supera la ficción. Solo en esto pongamos el ejemplo de que en las películas, en sí las personas ante algún atentado, enfermedad o lo que sea, no se comportan de una manera tan alocada como se ve en la vida real. Porque simplemente con esto del coronavirus ya vimos de qué es capaz la gente de amontonarse en centros comerciales, de llevarse toneladas de papel higiénico y cosas así, no usar las mascarillas como se debe y tanta cosa. Entonces, mira que solo con este virus tuvimos una mala experiencia. Si tuviéramos algo peor, te juro que ninguna de las películas que nos muestra cómo se comporta la gente y tal eso le va a superar a la realidad de cómo veremos de que en verdad se va a comportar las personas ante algún virus más grande o algún acontecimiento de índole más catastrófico en el planeta.
Exacto, yo pienso lo mismo, coincido con Juan Carlos y con Angelito también, que decía que la realidad supera la ficción en este caso. Uh-huh. Va, muchachos, entonces, ya que hemos hablado de algunos temas con respecto a la ciencia, si les parece discutir algo más o ya entramos un poquito a las conclusiones de lo que sería el podcast. A mí me gustaría agregar, Angelito, algunas películas que yo sí rescataría, que están bien construidas desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Con la humildad del caso, no soy experto en cine, Sí. algo Dale. conozco de cine, pero sí hay algunas películas, al menos que a mí sí me han agradado, ¿no? Entonces, la que les contaba, por ejemplo, esta que les mencionaba, se me fue el título de la película, la tragedia de Louis Pasteur, de 1936. Yo les recomendaría a quienes nos están escuchando en algún parte de la red, ¿sí? Que la vean. Es una muy buena historia, bien construida desde el punto de vista cinematográfico. Es una película blanco y negro, ¿sí? Y también muy bien elaborado, muy bien construida desde el punto de vista, desde la parte de los conceptos de la ciencia, diría yo. Se cuenta cómo Louis Pasteur va creando estas vacunas contra algunas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y lo que tienen que pasar la mayoría de científicos, en este caso también se refleja en esta historia, ¿no? Ustedes conocerán tal vez o escucharán, ¿no? Que generalmente a quienes son los precursores de algún cambio en la sociedad, en el mundo, al inicio no se les cree, ¿no? Se les tacha de locos, la gente es incrédula, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esto también se refleja en esta película, que es algo real al final lo que pasa, ¿sí? En general sí, siempre esto ocurre, ¿sí? Miquel intenta curar la rabia. Exacto. ¿La rabia en quién? ¿En personas o en animales? De los animales. Me parece que primero es lo del cólera, lo del cólera me parece que es de algunos animales, y luego el tema de la rabia. Entonces se cuenta esa historia, pero se cuenta igual con unas palabras muy técnicas. Inclusive yo lo recomendaría para verlo en la época actual, porque ahí te recomienda el lavarse las manos, el tener esta higiene contra los microbios, etcétera. Se ven imágenes en un microscopio y se ve cómo se hace esa experimentación, ¿no? Las pruebas que quienes trabajamos en ciencia manejamos, ¿no? Las pruebas de control y las pruebas de experimentación, ¿no? Los diseños experimentales de investigación. Entonces, muy buena esa película. Yo lo recomendaría que la vean, esa película, una de las que me agradó. Voy a hacer una breve revisión de las que había visto yo, ¿sí? Hay esta película de Charles Darwin, esa yo no la he visto, no sé si alguien de ustedes la ha visto, no. Que habla de la historia de Charles Darwin, de sus viajes, ¿sí? Su paso por las Galápagos, inclusive, miren, ahí aparece Ecuador también, es un hecho también positivo, diría, justo de lo que preguntaba Angelito, en este caso del aporte del cine, de la ciencia, conocer estos acontecimientos, ¿no? Correcto. También hay esta película de Humboldt también, que en esta es el tema de la película es Midiendo el Mundo. Ahí habla de los viajes de Humboldt, por ejemplo. Entonces ahí también se habla, ¿de quién creen que se habla ahí en esa película? De algo que nos rodea aquí en nuestra parte de la sierra. El frío. No sé pero ¿quién hace frío? ¿Pero quién hace frío? Las montañas, ¿no? Ya específicamente en Riobamba, en nuestra región. Chimborazo. Exacto. Entonces ahí se menciona, por ejemplo, en esta película Midiendo el Mundo, el viaje o la escalada que hicieron Humboldt, en este caso a este nevado. Oh, qué interesante. ¿sí? Entonces, me agradó la idea de Midiendo el Mundo, que la parte en la que dice que los matemáticos cometían errores de cálculos, algo así, o de medición. Claro, ahí utilizan el tema de triangulación, por ejemplo, que es un tema que se aplica para las mediciones y que es real. En este caso, también sería un aporte positivo en este caso. Bueno, y la historia de este viaje de Humboldt, que viaja alrededor de algunos países, no por América del Sur, también yo lo considero positivo. Yo recomendaría también esta película, Midiendo el Mundo, muy interesante. También tiene una buena construcción desde el punto de vista de la cinematografía, desde mi punto de vista, sí. Habrá otros expertos que no les guste, bueno, hay criterios y criterios. Ahí está otra película que es Aeronautas o Los Aeronautas, no sé si han visto, habla de un meteorólogo y de una chica que maneja estos globos. Entonces, también me agradó esta película, me parece que es del 2017, si no me equivoco, Los Aeronautas. Esa también la recomendaría.
para que la vean. A quienes están, quienes esperaban igual escuchar una lista de recomendaciones, tal vez. Sí, sí, sí. Otra de las películas que me gustó, perdón, es de Talentos Ocultos. No sé si la han visto también. Es de tres mujeres que aportaron en los viajes que hizo la NASA. Muy, muy, muy buena la película, igual muy bien construida con la historia. Sí, tú pasas pegado, al menos yo pasé pegado a la historia. Y también muy, muy buena desde el punto de vista estético, ¿no? El tema de la fotografía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces también la recomendaría Talentos Ocultos. Me parece que esa es reciente también, esa película Talentos Ocultos. La otra que les recomendaba es este tema de esta película que les decía, El hombre que conoció el infinito, también la recomendaría. Muy buena para quienes están abocados al campo de la ciencia. Como les mencionaba hace un ratito, esta película retrata todo lo que tiene que pasar una persona que quiere publicar un artículo científico, ¿no? Y las comprobaciones que tiene que hacer, ¿no? Presentar las evidencias. Esta película trata de un hindú que no tiene mayor formación, pero que sin embargo genera un sinnúmero de ecuaciones, algoritmos matemáticos que finalmente se aplican hoy en la actualidad. Entonces está basada en hechos reales y también tiene una muy buena construcción desde el punto de vista de la cinematografía, desde mi punto de vista, repito, ¿sí? Entonces muy, muy, muy buena también, ¿sí? Entonces me sentí identificado de alguna manera, bueno, con las distancias que corresponden, ¿no? Uh-huh. Exacto, tomando distancias. Bueno, yo estoy expectante todavía de esta película de Radioactive, todavía no la he visto, tampoco la de Tesla. No sé si alguien de ustedes ya ha visto estas dos películas que se supone que se lanzan o se lanzaron este año. No, ya está anotado ya para ver. Ya, hay que verlas, exacto, para hacer una segunda parte de Cine Ciencia y comentar. Sí, sí, ¿por qué no? Ya. Claro, y de hecho me llenó mucha curiosidad todas estas películas porque han sido un campo que no he abarcado yo. O sea, creo que me he enfocado en películas de ciencia ficción y las comedias románticas que no he visto la ciencia y me gustaron. O sea, vi los trailers de algunas de ellas y me parecen muy buenas. Creo que en científicas la única que he visto es la teoría del todo, pero me interesa también, quiero ver la de Tesla. Y esta de Mediando el Mundo y una que otra que por ahí nos recomendaste. Ya están listas ahí están anotadas, en la biblioteca, anotadas ya, porque se tiene que ver. Claro, esas son las que recomendaría brevemente de un breve listado que había realizado. Y finalmente yo quisiera aportar en esto del cine científico, de los festivales de cine científico también, Angelito, no sé si sí, continúa, no pasa nada. Sí. Ya, claro, como comenzamos al inicio, ¿no? Habrá públicos y habrá públicos, ¿no? Entonces, en este caso, como menciona Juan Carlos, habrá quienes se abocan más por películas de ciencia ficción como tal, o ya netamente ficción basada en algunas cosas científicas, ¿no? Pero también habrá un público, ¿no? Que netamente ya se aboca a la parte científica como tal, ¿no? Y no solo público, ¿no? Sino también dentro del otro lado, del lado que estamos los productores, ¿no? Los creadores de cine, los creadores de historias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para quienes hacen cine, en este caso igual hay su contraparte, ¿no? La parte de los festivales que son netamente de científicos. Entonces, hay algunos festivales que yo he encontrado por ahí, que era, por ejemplo, este Ecofilm Fest Internacional de cortometrajes ambientales, por ejemplo, en donde se cuentan historias de observaciones no científicas que hacen algunos investigadores. También está esta muestra internacional de cine y ciencia que se da en España, ¿sí? Hay otro que es el Love Me Crazy Science Film Festival, es el primer festival de cine y video científico de España para jóvenes, por ejemplo. Entonces ahí ya son netamente no películas o cine de ciencia nada más. Entonces ya, como conversábamos, hay de todo para todos en este caso. Desde el público para ver las películas y en nuestra contraparte los productores también para crear películas netamente científicas. Eso sería, Angelito, de mi parte. Ya, genial. Sí, bueno, hemos de dejar la lista de películas y los festivales ahí en la descripción para que le puedan chequear. Parece genial esto de que ya haya, o bueno, que existan desde hace mucho, supongo,
lugares donde se pueda explorar un poco más la capacidad de la ciencia dentro de lo que es el ámbito cinematográfico, ya hablando desde una perspectiva meramente científica. Entonces, está genial y muy bien, me parece muy bien que existan todo esta clase de festivales y películas. Entonces, como conclusiones, ¿qué podrías decirnos, don Angelito? Y si hablamos de recomendaciones, yo quisiera recomendar esa excelente adaptación sobre un personaje histórico que está inalcanzable, aparte serie, se llama Freud, no, mentira, no la vean, es terrible. No creo que después de lo que ya ha aportado Jorge, no me atrevería a señalar alguna otra película, realmente son buenas. Si pudiese recomendar alguna, le recomendaría Arrival. Me parece una excelente película que no habla de un hecho científico ni de un científico destacable históricamente, pero el tema que aborda está genial. El concepto del lenguaje me parece algo que no se ha explorado muy poco en las películas o simplemente no ha sido tomado con la importancia del asunto. Entonces, yo recomendaría por mi parte esa. No sé si, Juan, por ahí tienes alguna que te haya gustado. Por ahora no se me ocurrió una, pero ya ha llegado el momento en que yo les recomiende películas. Ok, entonces, como conclusión, yo por mi parte diría que si bien la ciencia y el cine se complementan entre sí, como dijo Jorge, ahorita hay festivales sobre ciencia y básicamente la una le da pie a la otra. Por ahí hay ciertos errores que como público cometemos y es creer que el hecho de ver un producto audiovisual que hable de un tema de ciencia nos hace de alguna forma intelectualmente superiores. No, un error. Simplemente nos muestra cómo podría ser o cómo fue una vida dedicada a la ciencia o donde la ciencia fue un elemento destacable dentro de la historia. Me parece genial y creo que veamos más películas de ciencia. ¿Por qué no conocer la historia que nos rodea, tanto precedentes como contemporáneos de lo que actualmente es la ciencia en sí? Ya hablamos de la alquimia, que es probable que hayan películas que hablen de este tema y cómo fue que dejó de ser la alquimia la ciencia todopoderosa y se convirtió en la química. Entonces, me parece genial por ese lado, recomendar ver más películas de ciencia, no tomárselas como una clase de ciencia como tal, pero sí como una introducción a una ciencia que se busca conocer. Eso, por mi parte. Claro, es verdad, todo se debe ver y aprender, no tomarse todo como algo real. Si ves que un científico hace algo en la serie, no intentes hacerlo en casa y ya creerte científico. Te va a pasar como al Angelito. En compañía de adultos hay que hacer. No veas películas de ciencia sin la compañía de un científico. Sí, Esa recomendación está buena. Y bueno, eso, y sí, es un campo de cinematográfico que acaba de interesar y que lo voy a ver. E incluso pienso que escribir un guión sobre ciencia debe ser terriblemente complejo y para todo escritor ya sabes que lo más importante es leer y investigar y tener referencias. Así que, chuta, difícil, así no podemos estar tan conformes con cualquier película que vemos si es que sabemos 100% del tema de ciencia. Siempre va a haber algo por ahí que no nos va a gustar del todo, pero bueno, en fin, el cine se hizo para entretener. Te puede decir todo tal como pasaron los hechos, exagerarte por ahí un poquito, pero todos terminamos amando al cine de una u otra manera. Eso de mi parte, un gusto haberles escuchado, haber conversado esta noche y que la pasen bien. No sé si puedo dar mis conclusiones. Claro, y ahora sí. De mi parte, lo que yo mencionaría serían tres cosas, ¿no? La una, que efectivamente vemos que hay una relación de la ciencia y el cine. De alguna manera ha habido un aporte, no una ayuda
desde la parte técnica y ahora en la creación de historias, ¿no? Entonces hay un vínculo, eso tiene sentido porque como les decía al inicio, al final todo está relacionado. Eso por una parte. Por otra parte, lo que mencionaba, hay películas para todos. Como dice Juan Carlos, ¿no? A algunos nos gustará más, a otros nos gustará menos, ¿no? Pero ya siempre quedan en nuestra elección como público, ¿no? El ir escogiendo las mejores películas, las que nos agrade, o a otros les gustarán otras, ¿no? Pero vemos que hay para todo, ¿no? Películas, como yo mencionaba, ¿no? Bien construidas desde el punto de vista cinematográfico y desde la parte de la ciencia también, y otras no. Entonces, hay para todos. Entonces, hay para todos, ¿sí? Y finalmente, recomendar, ¿no? Ver algunas películas tal vez servirán de inspiración. Como mencionaba yo, hay algunas que son buenas, sí, que ya les he sugerido, que ayudarán, ¿no? Despertarán tal vez esa curiosidad de la ciencia en algunas personas, en algunos jóvenes, en algunos niños, ¿no? Y tal vez en el futuro pueda ya tener un nuevo científico, en este caso, a partir de ver una película, ¿no? Como decía, el aporte positivo del cine. O un nuevo cineasta. O un nuevo cineasta también, exactamente. Buena la corrección, sí. Ya se me fue. Ay, chuta, perdón. Tener un nuevo científico. Ya, tener un nuevo científico o un nuevo cineasta, ¿no? Bueno, y la otra conclusión sería el crear, ¿no? Crear cosas a quienes están del lado de los productores, crear historias basadas en ciencia, ¿no? Claro, como dice Juan Carlos, a veces es complicado crear una simple historia, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de abocarme en ese campo. En él o sí en algún momento sentarme a escribir una historia y crear o producir algún largometraje en un futuro. Pero entiendo, ¿no? Toda esa dificultad que hay tras de crear, escribir una historia, ¿no? Pero como decimos en la vida, nada es difícil, ¿no? Tanto en el campo científico como en el campo de la ciencia, tenemos que generar esos cambios, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro mundo, en este caso del cine, crear, inspirarnos por hechos que ya ocurrieron o adelantarnos un poco a lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Y crear nuevas historias que estaremos fascinados como público de ver esas nuevas producciones cinematográficas. Eso por mi parte, y agradecerles nuevamente, Angelito, un gusto poder escucharles conversar bajo las circunstancias que estamos. De igual manera, Juan Carlos, un gusto igual conversar de estos temas que sé que nos apasionan, ¿no? Y que nos gusta. Ojalá hagamos una segunda parte en un futuro, y un saludo a todos quienes nos han escuchado en esta oportunidad, en este audio. Claro, bueno, ahí lo tienen, amigos. Hemos hablado un poco de ciencia en este podcast, y si a ustedes les gustó el tema o vieron que por ahí nos faltó algo, o si quieren recomendar alguna película, siéntanse libres de hacerlo en los comentarios y les estaremos por ahí respondiendo a cualquier interrogante. Asimismo, si tienen ideas para otros temas que les gustaría que tratemos en estos podcasts, les leemos en los comentarios. No sé si puedes decir algo más, Juan Carlos. Si llegamos a 100 likes, hacemos la segunda parte, Angelito. Ya, 100 likes, no se diga más. Si llegamos a 100 likes, hago el podcast sin camiseta. Sí. Hay que caer. No, ¿qué más diría? Que, bueno, nos hemos divertido, hemos aprendido. Este podcast ha sido bastante interesante, ya que contamos con nuestro primer invitado, de muchos que esperamos tener en el futuro, y seguir hablando de cine, seguir hablando de ciencia, de todos los temas que se puede abarcar, ya que el cine es bastante amplio. Es el corazón de las artes, en donde puedes meter de todo lo que exista en el mundo. Uh-huh. Ajá. Incluso si algo no sabes, te inventas, pero bueno, ahí sigues dando. Entonces, ha sido bastante interesante, entretenido. Espero que les haya gustado, hayan aprendido junto con nosotros. Cualquier pregunta pueden dejarnos en la caja de comentarios, que estaremos gustosos de responderles. Si se trata de ciencia, le preguntamos a Jorge y luego les respondemos. Así que en eso quedamos. Sí, una petición: que sigan la página de mi grupo de investigación en materiales avanzados, a los que les gusta ya netamente la ciencia. Ya, dejaremos el link en la descripción. Ajá, total. Y bueno,
Creo que eso es todo, muchachos, colegas, compañeros, amigos, podcast escuchas. Nos vemos en otra ocasión. Chao, nos despedimos. Bye, bye. Un gusto, chao, chao. Nos vemos.